llaman de insulina trifásica, ¿sí? Dos fases, ¿no? Ya sabemos que la una depende de la glucosa y la otra de la concentración de ácidos grasos de cadena larga en la célula beta. El mecanismo ya lo hemos explicado, ¿verdad? Bien, hay otro apunte que hay que tomar en cuenta, es que hay una secreción basal, ya saben lo que es basal, ¿cierto? Basal es sin estímulo extra, más que los estímulos internos que pueden haber en el medio interno, para la redundancia. Entonces, esa secreción basal es constante, pero es baja, ¿no? Ayer dijimos que el GLUT2 incorpora glucosa cuando la glicemia sobrepasa el umbral, ¿no es cierto? ¿Cuál es el umbral de glicemia para la insulina? Para la secreción de insulina, el umbral de glicemia, ¿cuánto es? ¿Han venido a clases ayer? Si no han venido, no sé si, bueno, traten de repasar si no vienen, porque se avanza, ¿no? Porque para entender las cosas que vamos a hablar hoy, hay que entender lo que hablamos ayer. Si no, va a quedar las cosas muy incomprensibles, muy confusas. Bueno, pues no podemos volver a repetir las clases pasadas. Bueno, entonces, ese nivel basal va a depender de la glicemia. La glicemia en la sangre siempre está oscilando. Los valores normales dijimos también que están entre 60 y 100 miligramos por decilitro. Esa es la glicemia basal, es decir, en ayunas. Cuando nosotros no comemos nada, estamos por lo menos 4 horas en ayunas, pues esa es nuestra glicemia. Y esa glicemia es, o sea, la cantidad de azúcar que no es constante, es decir, aumenta un poco, baja otro poco, porque las células constantemente van extrayendo glucosa de la sangre. Entonces, la glicemia tiende a bajar un poquito, aumenta otra vez, baja otro poquito. Entonces, hay alguien que aumenta y alguien que baja, ¿no? Cuando la glicemia aumenta por encima de 80 o 90 miligramos, comienza a liberarse insulina, sin ningún estímulo externo. Entonces, aumenta la producción de insulina. La insulina hace que la glicemia baje, porque la glucosa ingresa a la célula, entonces desciende digamos a 70 y se suspende la secreción de insulina, pero aparece otra hormona que aumenta. Entonces, por eso es oscilante la secreción de glucosa. De insulina también, y la otra hormona contrarreguladora también. Entonces, a eso se refiere esta secreción de pulsos, no es continuo, es por pulsos. O sea, secreta y no se secreta. Su vida media es de promedio 6 minutos. Ya teníamos su vida media, ¿no es cierto? Entonces, es poco tiempo. Claro, si fuera más tiempo, bajaría mucho nuestra glicemia, entraríamos en hipoglicemia, podríamos morir. Entonces, es bueno que sea su tiempo breve, y en ese tiempo la mitad de la insulina es metabolizada, y cada cierto tiempo, cada ese tiempo, las otras mitades y así sucesivamente. Y su eliminación es fundamentalmente hepatorenal, por el hígado y por los riñones. Esto es muy importante. Que los pacientes que tienen diabetes ya de por sí tienen poca insulina, ¿verdad? O tal vez reciben insulina como tratamiento. Esa insulina inyectada o la insulina que produce el cuerpo se elimina por esas dos vías. Pero en los diabéticos, en muchos diabéticos, ya hay complicaciones de la función renal en los riñones. Los riñones ya no eliminan lo que deberían eliminar en cantidades suficientes. Incluso ya están casi colapsados los riñones y ya no funcionan. En ese caso, la poca insulina que tiene el paciente va a permanecer circulando. Entonces su vida media va a ser más prolongada. ¿Se entiende eso? Esto lleva a una percepción errónea en los pacientes diabéticos. Los diabéticos están constantemente recibiendo insulina y sus medicamentos, pero se va complicando la diabetes. ¿Están atendiendo o les dicto nomás de una vez? Porque yo vengo a explicar, porque la información, esta información, está en todos los libros. Yo les puedo pasar los libros y ustedes. ¿Para qué van a escribir si está ahí? ¿No?
sea, escrito lo que está escrito ya, no tiene ningún sentido, ¿no? Salvo que ustedes no tuviesen el libro y yo tuviese un libro secreto, entonces hay que tomar apuntes, ¿no es cierto? Si no, ¿dónde vamos a leer? ¿Verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Secreción de insulina, anotan subtítulos, secreción. Después de clases van a buscar secreción de insulina, van a encontrar cientos de miles de artículos sobre secreción de insulina, de lo mismo que estamos hablando. Entonces, ¿para qué van a escribir? Díganle a sus compañeros, hemos hablado de esto, busquen, ustedes manden esos artículos. ¿Para qué le van a mandar apuntes? No tiene ningún sentido. En estos tiempos, ningún sentido. Antes, digamos en mis tiempos, sí. Por eso inventamos nosotros las escuderías. Porque el docente venía, leía su libro y nos explicaba del libro. Y ese libro nadie lo tenía. Era increíble, es increíble ahora, ¿no? Pero entonces era normal. Y además, si había el libro, era muy caro. Por eso la carrera de medicina era una de las carreras más caras de toda la universidad, junto con odontología y arquitectura. Esas siguen siendo más caras, pero medicina ahora es una carrera barata. Era cara por el precio de los libros. Tenían pocos libros y eran muy caros. Nosotros mandábamos a comprar libros a Buenos Aires, a Lima, ahí estaban los editoriales, los libros que llevamos aquí, desde ahí. Tardaban meses en llegar por los libros, y el costo, no sé, era increíble. Pero ahora no necesitan de hacer nada. Entonces, ¿qué sentido tiene dar clases? Ya no podemos dar clases dictando, ¿no? ¿Qué sentido? Si me van a tomar apuntes de todo lo que estoy diciendo, no, ¿para qué? Vamos a tomar un café, yo les invito el café, a las 9 nos despedimos y a las 10 ya tienen los libros este mismo, bien explicado. Entonces, las clases teóricas tienen otro sentido ahora, no son formales, no tienen que ser formales, ya no tienen utilidad formales, son explicativas, por eso estoy poniendo ejemplos de la experiencia propia de lo que nos vemos en los pacientes, en los hospitales, o sea, cosas reales, para que ustedes por lo menos teóricamente apliquen esta teoría en la práctica, porque nosotros estamos contando en la práctica. Las clases son para despejar dudas, ustedes deberían llenarse de preguntas en las clases. Las clases teóricas tienen que ser un diálogo entre estudiante y docente, tiene que ser así, una clase donde uno habla, una copia o graba. ¿Para qué? No tiene sentido mejor estar en la camita, ¿no es cierto? Ahí viendo alguna película de 8 a 9 y luego recién salir en campo frío, no tiene sentido. Entonces no es muy inteligente lo que estamos haciendo, ni ustedes ni los docentes. Pues si los docentes lo dedicamos a dictar es un parte del docente. Porque ¿para qué va a dictar si eso el estudiante puede encontrar un mejor redactado? Bueno, entonces les decía, ni siquiera ya sé lo que les decía. La secreción es el pulso, ahí hemos empezado, los pulsos dependen de algo. Ahora, la vida media es aquella en condiciones normales, y esta vida media puede estar prolongada cuando aquellos órganos, el hígado o los riñones, funcionan mal o no funcionan. Y en todas las enfermedades, con todos los medicamentos ocurre eso. La mayoría de las sustancias que nosotros inyectamos, tomamos como medicamentos, algunas hormonas, como esta, por ejemplo, se eliminan casi siempre por el hígado, por las heces, por los riñones. Entonces, esto que les pongo como ejemplo es muy importante tomar en cuenta porque los pacientes que están con diabetes por mucho tiempo, están con su tratamiento, de pronto, si se colocan insulina, digamos, de pronto ya se colocan menos, el médico dice ya menos insulina y luego ya no les da insulina. ¿Por qué? Porque sus riñones han dejado de funcionar, no están eliminando la insulina, entonces está acumulando insulina. Por lo tanto, ya no le dan, y la poquita insulina que tiene produciendo su cuerpo, o que se le da día por medio, una dosis muy baja, digamos, aguanta, si vale el término, para la sangre. Y el paciente, esto es lo importante, cree que ya se ha curado de la diabetes. Ya no necesita insulina, ya estoy bien. Mi azúcar está normal, pues, ¿no? Pero no se ha curado, sino que está peor, o sea, como que sus riñones dejaron de funcionar. Por eso es que la insulina aumenta su vida media. Es importante tener en cuenta la vida media a todo medicamento que se le da al paciente. Y vida media también a todas las sustancias que nosotros producimos, como las hormonas. Bueno, esto es importante, muy importante. Ahí quedamos el día de ayer. Ahora continuaremos. Incluso mostramos la relación
que hay entre la glicemia para recordar siempre que hay un umbral de producción de insulina. La insulina se secreta cuando la glicemia sube de 80 o de 90. Digo 80 o 90 porque esta cifra varía según los autores. Entonces, si ustedes responden 80 o 90, está bien. Si responden 85, está bien. Pero si responden 70, está mal. Si dicen 100, peor, ¿no? Entonces, entre 80 y 90 ese es el umbral de la glicemia para la secreción de insulina. A partir de esa glicemia, aquí por ejemplo nos muestra 90, ¿no? Con marcador, aumenta la producción muy rápidamente hasta los 200 y luego va atenuándose la secreción de insulina y luego se estabiliza, aunque la glicemia vaya aumentando. Ahora, rara vez los diabéticos llegan a tener 400 o 500, generalmente ya están en coma cuando tienen esto. Entonces nosotros, hablando de lo normal, pues pasar, si nuestra glicemia no sube de 90, nuestra insulina está en cantidades bajas. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Qué dicen? Malo. Obviamente es bueno. Bien, entonces, de la cantidad que se produce, que se secreta en la insulina, hay que tener en cuenta el primer paso. El primer paso se refiere a todo lo que se ingiere por vía oral, pasa por el hígado primero, circula, va a volver al hígado y así va a pasar varias veces por el hígado, la sustancia que hemos invitado, que hemos tomado, va a ir circulando hasta que se metaboliza por completo. Entonces, el primer paso es la primera vez que pasa cualquier sustancia que se absorbe en el intestino rumbo al hígado. Por el sistema portal pasa primero por el hígado, ¿no es cierto? No va a circular por muchos lugares. Primero. Entonces, ¿por qué es importante este primer paso? El hígado es el principal órgano que metaboliza. Se entiende que es metabolizar, ¿no es cierto? ¿Qué es metabolizar? O sea, aquí, ¿qué sentido tiene metabolizar? ¿Qué significa? Que degrada, ¿no es cierto? Que lo convierte en otra sustancia inactiva. Eso es metabolizar. Era una proteína X, ahora pasa por el hígado lo altera o le quita un aminoácido, lo que sea, o lo conjuga, ya lo convierte en otra sustancia. Entonces, esa sustancia X ya no es X, se ha metabolizado, se ha convertido en otra sustancia, que puede ser útil o no puede ser útil. Que se elimine o no se elimine, eso no tiene que ver con el concepto de metabolizar. Entonces, esas sustancias, al pasar por el hígado, sin llegar a su destino todavía, se metabolizan. Ese es el primer paso. Es decir, si esa sustancia estaba destinada a calmar el dolor de cabeza, que tiene que llegar a la cabeza, ¿no es cierto? Pero antes tiene que pasar por el hígado. Pero al pasar por el hígado, fue metabolizado. Entonces nunca llegó a su destino. ¿Entiendes? Bien. Lo mismo pasa con la insulina, porque también va al sistema portal, la secreción del páncreas. En el primer paso por el hígado se degrada más o menos la mitad, o sea, se metaboliza. Por lo tanto, la cantidad que se secreta en el páncreas en un momento no llega a la circulación sistémica en su totalidad, sino casi la mitad o la mitad es degradada en el hígado. Pero eso tampoco es problema porque la cantidad que produce el páncreas es suficiente para mantener nuestra homeostasis. Salvo que haya alguna enfermedad, ¿no es cierto? Si el páncreas, por ejemplo, ya produce poca insulina, como los diabéticos, esto sí es problema, ¿no? Porque si la mitad se degrada en el hígado, entonces la circulación va a llegar menos de lo necesario. El paciente necesita inyectar su insulina. Bueno, hemos hablado ayer de los factores que estimulan la expresión génica e inhiben la expresión génica de la insulina, es decir, tiene que ver con la síntesis. Ahora, hay factores que alteran la expresión génica. Bueno, los factores que estimulan e inhiben son normales, tienen que estar ahí, alguien tiene que estimular y alguien tiene que inhibir para que no haya mucha producción, ¿verdad? Es normal, en toda función del cuerpo existe eso. En la sociedad existe eso también, hay factores que estimulan algo y que inhiben algo. Y así la sociedad, los humanos, los ciudadanos viven equilibradamente, por algunos sentidos, ¿no es cierto? Algunos se exageran, o algunos que no hacen, no cumplen sus funciones, etc. Otro proceso, otra fase es la secreción, no es la síntesis. Pero la secreción también tiene factores estimulantes y factores inhibidores normalmente. Entonces, de algunos vamos a explicar más adelante con detalle, otros simplemente los voy a mencionar, ¿ya?
porque no es porque no importe, sino que para nuestro programa y el nivel en el que estamos, es suficiente con conocer que existe ya en niveles de endocrinología. Pueden tener que profundizar eso, pero hay que tener en cuenta, por eso mencionamos. Pero algunos sí, ahora hay que conocerlos al detalle, eso vamos a explicar. Bueno, el glucagón que vamos a estudiar ahora, ¿no? Ese es un estimulante de la secreción de insulina. ¿Cómo estimula el glucagón? No estimula directamente. Probablemente sí, en el islote, como vimos ayer, hay secreciones paracrinas, ¿no es cierto? La secreción de la célula alfa va a la beta para inhibir la secreción del páncreas, probablemente. Digo probablemente porque yo no encontré esa información, no digo que no exista, todavía hay que buscar. Pero lo que sí es seguro es que el glucagón tiene como efecto sobre la glicemia libera glucosa de los depósitos de glucógeno, libera glucosa, aumenta la glicemia el glucagón. Por ejemplo, si estamos con una glicemia de 60 en ayunas, que es normal, no se está secretando insulina, pero estos 60 puede bajar más todavía porque los tejidos, recuerden, siempre están consumiendo. Entonces, para que no baje, se secreta el glucagón. El glucagón lo que hace es agregar glucosa a la sangre, ¿sí? Para que no baje, ¿no? ¿De dónde saca? De los depósitos de glucógeno. Eso con detalle tenemos que explicarlo después. Entonces aumenta la glicemia, pero el glucagón no tiene freno, ¿no? Su trabajo es aumentar la glicemia y aumenta, digamos, 70, 80, 90. Puede aumentar indefinidamente hasta matarnos. Pero alguien tiene que decirle basta glucagón, ¿no es cierto? No te pases. Entonces, cuando la glicemia está por 80 o 90, se secreta insulina. Y la insulina baja la glicemia. Y cuando va bajando ya 70 más o menos, y si nadie le dice nada, puede llegar a 0. No va a llegar nunca a 0. Cuando esté en 30 ya vamos a estar muertos. No ocurre eso porque el glucagón le dice, oye, insulina, pues tampoco te pases, ¿no? Entonces, inhibe y comienza a producir glucosa. Entonces, de esa forma, de manera indirecta, el glucagón, a través del incremento de la glicemia, estimula la secreción de insulina. El sistema parasimpático, ustedes lo conocen de sobra, ¿no? De por sí. Hay un equilibrio entre el tono simpático y el tono parasimpático, ¿no es cierto? Y se establece así un equilibrio en las funciones viscerales fundamentalmente. Las glándulas también, todas las glándulas están inervadas por simpáticos y parasimpáticos. Entonces tiene algo que ver la acción de uno o de otro. Por ejemplo, en digestivo hablamos de cuando se antoja una comida, uno dice, se me hace agua la boca, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Qué es eso? Que aumenta la secreción de saliva. Es decir, cuando uno ve alguna comida que se le antoja o le gusta, hay una descarga, mayor actividad del parasimpático, y el parasimpático es el que provoca mayor secreción de saliva, mayor secreción de ácido en el estómago, etcétera, que ya prepara, suponiendo que nosotros nos vamos a comer, pero no estamos pasando por la puerta de un restaurante, ¿no? Entonces, parasimpático y glándulas todo frustrado, no estamos yendo a clases, no vamos a comer, bla, bla, bla. Bueno, pero esa es una reacción natural. Entonces, el parasimpático actúa así. El parasimpático lo que va a hacer es estimular la secreción de la insulina. Estos factores hay que tener en cuenta porque, por ejemplo, hay medicamentos que se usan para X tratamiento y bloquean la acción del parasimpático. Nosotros, por ejemplo, para calmar el dolor del estómago, usamos algo que bloquee el parasimpático. Colinérgico, que activa y bloquea el simpático. Se relaja el músculo, calma todo. Pero ese efecto beneficioso en el estómago puede tener efectos colaterales en la próstata, en otras glándulas, en el páncreas. Pero si tomamos ese medicamento 1 o 2 días, no hay problema. Pero si lo hacemos por bastante tiempo, sí va a afectar al páncreas. Entonces, esto en alguien que no esté enfermo del páncreas, que no tiene diabetes, no va a haber problema, ¿cierto? Pero en un diabético sí. Entonces, en un diabético hay que tener mucho cuidado de dar medicamentos que bloqueen el parasimpático, porque podemos agravar la diabetes, ¿no es cierto? Si es urgente, damos una sola dosis y consolamos. Si está recibiendo insulina el paciente, ese día le aumentamos un poquito más de insulina. Entonces, es así como tiene que monitorizar el médico el tratamiento del paciente. Bueno,
Las incretinas, que vamos a hablar enseguida, esas dos son las más conocidas. El glucagón, hay péptido, un péptido parecido al glucagón, uno. Y el otro es el péptido insulinotrófico glucodependiente o dependiente de la glucosa. Son las dos incretinas principales producidas en el intestino. Hablamos después. Otras hormonas que conocen, ustedes ya, la gastrina, secretina, colecistoquinina, también estimulan la secreción, no síntesis, secreción de insulina. Ojo con esto, no es lo mismo síntesis que secreción, ¿ya? Ni tienen los mismos inhibidores ni estimulantes. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque de eso dependen también tratamientos, ¿no? Conductas terapéuticas. Toma el médico. La hiperglicemia, cualquier aumento de la glicemia por encima de 80-90, eso es, la respuesta es secreción de insulina. Lo mismo, aminoácidos, ácidos grasos, pero en el intestino. Después de comer, ya sea carbohidratos, lípidos o proteínas, siempre va a aumentar la secreción de insulina, porque al absorberse en la sangre va a aumentar la glicemia, los aminoácidos también y los ácidos grasos, ¿no es cierto? Estos estimulan, la presencia de estos en niveles altos estimula la secreción de insulina. La actividad física estimula la insulina. Claro, ¿qué tiene que ver el músculo esquelético, por ejemplo, con la célula beta? Directamente no, ¿verdad? Pero la actividad física, el desgaste, la disminución de glicemia cuando uno hace actividad física, hace que se secrete más glucosa, y esa glucosa tiene que entrar, la insulina, o sea, esta parte lo vamos a dejar así, porque es en la fisiopatología, ¿cierto? Y eso lo van a estudiar seguramente en el próximo momento, hay que tener en cuenta. Por eso el ejercicio físico es un factor muy importante en el tratamiento de la diabetes, es un pilar fundamental. Hay tres pilares, todo diabético tiene que tratarse con esas tres cosas: alimentación, actividad física y medicamentos. Uno solo no es efectivo, ni siquiera dos. Los tres vienen. Es decir, hay pacientes diabéticos amputados, ¿cómo van a hacer la actividad física entonces? ¿Ya no van a hacer actividad física? Se puede, ¿no es cierto? Aunque van a mover las manos, van a aplaudir. Hablar también es actividad física, ¿no es cierto? Entonces, que hable, pues, que lee en voz alta, bla, 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 bla. Está haciendo actividad física. ¿De qué? Porque relacionamos casi automáticamente la actividad física con trotar, ¿no? Aeróbico, digamos. No, cualquier actividad física, contracción muscular, eso. Obviamente hay diabéticos que no pueden ni trotar, aunque tengan los pies intactos, porque pierden la vista, etcétera, ¿no? No sienten los golpes que puedan darse, por ejemplo, al chocar con algo mientras corren o mientras hacen alguna actividad, ¿verdad? Entonces, esto es otro campo que lo van a aprender después. Otras hormonas, como de crecimiento, cortisol, van a hacer que se secrete más insulina. El cortisol, porque el cortisol aumenta la glicemia, muy parecido al glucagón, aumenta. No es su función específica, pero tiene ese efecto. Lo mismo la hormona de crecimiento. Y también, bueno, los inhibidores, esos son los inhibidores. Esta es la señora que inhibe todo, ¿no es cierto? Aquí también está presente. Inhibe la secreción de glucagón, inhibe la insulina, inhibe todo eso. Si el parasimpático estimula, entonces el simpático inhibe. Son siempre opuestos, ¿no? Ya dijimos, tienen que existir factores opuestos. Los opositores no son enemigos, son opositores. El opositor es necesario para que exista el equilibrio en toda actividad, inclusive en el pensamiento, es necesario tener opositores. Cuando reflexionan, no reflexionan en una dirección, sino reflexionan poniendo los pros y contras de algo para tomar una decisión, no sacar una conclusión. Siempre hay ese juego de oposición. El ayuno o la hipoglicemia van a inhibir la secreción de insulina, claro. Si el azúcar está en 60, ya hipoglicemia es debajo de 60. En 50, obviamente no se secreta la insulina. Y ustedes ya saben por qué, ¿no es cierto? Se desencadena cuando la glucosa ingresa a la célula beta. En ayuno o en hipoglicemia no alcanza la glicemia para ingresar a la célula beta. Entonces no se secreta. La leptina es otro que inhibe, ya conocen la leptina, ¿verdad?
Es una hormona muy importante, no solo en el control del apetito, hay que tener en cuenta ahí. De la leptina tienen que ver muchas cosas más, porque tiene otras acciones. Bueno, de los aminoácidos se han identificado la quinina y la glicina como los principales aminoácidos estimulantes de la secreción. Es decir, a ver qué consecuencias hay proteínas que tengan estos aminoácidos, por ejemplo. No es determinante, si no consumen tampoco va a afectar mucho. Estamos hablando de condiciones normales. Bien, las hormonas gastrointestinales, esto es importante, tienen un efecto incretina. Van a leer mucho ustedes sobre el efecto incretino. ¿Qué es esto? Cuando, como la glicemia, la elevación de la glucosa en la sangre estimula la secreción de insulina, entonces es obvio que si nuestro paciente le ponemos por el suero glucosa, va a subir su glicemia, ¿no? Eso va a estimular la secreción de insulina, así pasa. Entonces, lo que han observado, descubierto en realidad porque nadie pensaba en esto, es que dando la misma cantidad de glucosa por el suero, pero dándolo por vía oral, se produce mucha más insulina. ¿Y por qué? Porque la glucosa tiene un efecto directo sobre el célula para la secreción de insulina, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué es lo que hace el azúcar, la glucosa consumida por vía oral? Cuando digo azúcar me refiero a todos los hidratos de carbono. Entonces llega al estómago, al intestino y estimula la producción de hormonas, ¿no es cierto? Ya dijimos, gastrina, secretina, colecistoquinina, muchas hormonas. Esas hormonas a su vez estimulan por su cuenta la secreción de insulina. Entonces, y la glucosa que se ha consumido también al absorberse. Entonces hay un doble estímulo prácticamente cuando se come algo que cuando se inyecta. ¿Se entiende? Queremos nosotros hacer que el paciente produzca bastante insulina. ¿Le vamos a poner glucosa por suero o le vamos a tomar glucosa? Tomar. Le hacemos tomar mejor, ¿no? Porque además de esa glucosa que ha tomado y se va a absorber, se van a liberar otras hormonas para aumentar la secreción, el estímulo para la secreción. Ese es un efecto, eso se llama efecto incretina. Enseguida vamos a hablar de las incretinas, porque las incretinas hacen eso. Entonces, no solo las incretinas, ¿no? Por ejemplo, la colecistoquinina. Entonces, no podemos decir que efecto colecistoquinina, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más didáctico, más organizada la información, los expertos han llamado eso el efecto incretina. Bueno, entonces las hormonas digestivas, luego de comer algo, tienen el efecto incretina, a eso se refiere. Potencian la sensibilidad de la sustancia insulínica a la célula beta, ¿no? Cuando se produce hiperglicemia, además. Bien, entonces ya estamos mencionando mucho las incretinas. Son dos incretinas conocidas. Bueno, no están aquí las dos. Aquí están las dos. Aquí vamos a presentar y vamos a probar. Estas son las dos incretinas, ¿no? En la abreviatura universal, como se le conoce, P o GIP, no PIG, esa es otra hormona. GIP y GLP1, hay también GLP2, que no tiene un efecto incretina, vamos a hablar después. Estas dos se sintetizan el péptido insulinotrópico, su nombre ya lo dice, ¿no? Insulinotrópico. ¿Qué es trofismo? Potencia. Trofismo. Porque debe ser trófico o trófico. No de tropical, ¿no? Trófico. ¿Preferencia? Preferencia, afinidad, apetencia por algo, ¿no es cierto? Eso es trófico. Tiene trofismo. ¿Verdad? Trofismo. ¿Ustedes por qué tienen trofismo a la hora de comer? ¿A dónde les lleva su sentido del olfato? Salchipapas, ¿no es cierto? Tienen trofismo por salchipapas. Salchitrofismo, por ejemplo. Salchitrofismo positivo, porque tienen trofismo por las salchipapas. Negativo, aquellos que no les gustan las salchipapas. Trofismo, ¿entienden lo que es trofismo? Eso es trofismo. Entonces, este es un péptido insulinotrófico glucosa dependiente o glucodependiente. Es decir,
Esto se libera en presencia de glucosa. En trofismo por la insulina se refiere a que estimula la secreción de insulina. Es un péptido, ya dijimos la secreción normal de insulina es trifásica, con dos fases, ¿no? Ya sabemos que la una depende de la glucosa y la otra de la concentración de ácidos grasos de cadena larga en la célula beta. El mecanismo ya lo hemos explicado, ¿verdad? Bien, hay otro apunte que hay que tomar en cuenta, es que hay una secreción basal. Ya sabemos lo que es basal, ¿cierto? Basal es sin estímulo extra, más que los estímulos internos que pueden haber en el medio interno, para la redundancia. Entonces, esa secreción basal es constante, pero es baja, ¿no? Ayer dijimos que el GLUT2 incorpora glucosa cuando la glicemia sobrepasa el umbral, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el umbral de glicemia para la insulina? Para la secreción de insulina, el umbral de glicemia, ¿cuánto es? ¿Han venido a clases ayer? Si no han venido, no sé si, bueno, traten de repasar si no vienen, porque se avanza, ¿no? Porque para entender las cosas que vamos a hablar hoy, hay que entender lo que hablamos ayer. Si no, va a quedar las cosas muy incomprensibles, muy confusas. Bueno, pues no podemos volver a repetir las clases pasadas. Bueno, entonces, ese nivel basal va a depender de la glicemia. La glicemia en la sangre siempre está oscilando. Los valores normales dijimos también que están entre 60 y 100 miligramos por decilitro. Esa es la glicemia basal, es decir, en ayunas. Cuando nosotros no comemos nada, estamos por lo menos 4 horas en ayunas, pues esa es nuestra glicemia. Y esa glicemia es, o sea, la cantidad de azúcar que no es constante, es decir, aumenta un poco, baja otro poco, porque las células constantemente van extrayendo glucosa de la sangre. Entonces, la glicemia tiende a bajar un poquito, aumenta otra vez, baja otro poquito. Entonces, hay alguien que aumenta y alguien que baja, ¿no? Cuando la glicemia aumenta por encima de 80 o 90 miligramos, comienza a liberarse de insulina, sin ningún estímulo externo. Entonces, aumenta la producción de insulina. La insulina hace que la glicemia baje, porque la glucosa ingresa a la célula, entonces desciende digamos a 70 y se suspende la secreción de insulina, pero aparece otra hormona que aumenta. Entonces, por eso es oscilante la secreción de glucosa. De insulina también, y la otra hormona contrarreguladora también. Entonces, a eso se refiere esta secreción de pulsos, no es continuo, es por pulsos. O sea, secreta y no se secreta. Su vida media es de promedio 6 minutos. Ya teníamos su vida media, ¿no es cierto? Entonces, es poco tiempo. Claro, si fuera más tiempo, bajaría mucho nuestra glicemia, entraríamos en hipoglicemia, podríamos morir. Entonces, es bueno que sea su tiempo breve, y en ese tiempo la mitad de la insulina es metabolizada, y cada cierto tiempo, cada ese tiempo, las otras mitades y así sucesivamente, eso es vida media, ¿cierto? Y su eliminación es fundamentalmente hepatorenal, por el hígado y por los riñones. Esto es muy importante. De los pacientes que tienen diabetes, ya de por sí tienen poca insulina, ¿verdad? O tal vez reciben insulina como tratamiento. Esa insulina inyectada o la insulina que produce el cuerpo se elimina por esas dos vías. Pero en los diabéticos, en muchos diabéticos, ya hay complicaciones de la función renal en los riñones. Los riñones ya no eliminan lo que deberían eliminar en cantidades suficientes. Incluso ya están casi colapsados los riñones y ya no funcionan. En ese caso, la poca insulina que tiene el paciente va a permanecer circulando. Entonces su vida media va a ser más prolongada. ¿Se entiende eso? Esto lleva a una percepción errónea en los pacientes diabéticos. Los diabéticos están constantemente recibiendo insulina y sus medicamentos, pero se va complicando la diabetes. ¿Están atendiendo o les dicto nomás de una vez?
Porque yo vengo a explicar, porque la información, esta información, está en todos los libros. Yo les puedo pasar los libros y ustedes, ¿para qué van a escribir si está ahí? ¿No? O sea, escrito lo que está escrito ya, no tiene ningún sentido, ¿no? Salvo que ustedes no tuviesen el libro y yo tuviese un libro secreto, entonces hay que tomar apuntes, ¿no es cierto? Si no, ¿dónde vamos a leer? ¿Verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Secreción de insulina, anotan su título, secreción. Después de clases van a buscar secreción de insulina, van a encontrar cientos de miles de artículos sobre secreción de insulina, de lo mismo que estamos hablando. ¿Para qué van a escribir? Díganle a sus compañeros, hemos hablado de esto, busquen, ustedes manden esos artículos. ¿Para qué le van a mandar apuntes? No tiene ningún sentido. En estos tiempos, ningún sentido. Antes, digamos en mis tiempos, sí. Por eso inventamos nosotros las escuderías. Porque el docente venía, leía su libro y nos explicaba del libro. Y ese libro nadie lo tenía. Era increíble, es increíble ahora, ¿no? Pero entonces era normal. Y además, si había el libro, era muy caro. Por eso la carrera de medicina era una de las carreras más caras de toda la universidad, junto con odontología y arquitectura. Esas siguen siendo más caras, pero medicina ahora es una carrera barata. Era cara por el precio de los libros. Había pocos libros y eran muy caros. Nosotros mandábamos a comprar libros a Buenos Aires, a Lima, ahí estaban los editoriales, los libros que llevábamos aquí, desde ahí. Tardaban meses en llegar por los libros, el costo, no sé, era increíble. Pero ahora no necesitan de hacer nada. Entonces, ¿qué sentido tiene dar clases? Ya no podemos dar clases digitando, ¿no? ¿Qué sentido? Si me van a tomar apuntes de todo lo que estoy diciendo, pues ¿para qué? Vamos a tomar un café, yo les invito el café, a las 9 nos despedimos y a las 10 ya tienen los libros este mismo y explicado. Entonces, las clases teóricas tienen otro sentido ahora, no son formales, no tienen que ser formales, ya no tienen utilidad formales, son explicativas. Por eso estoy poniendo ejemplos de la experiencia propia de lo que nos vemos en los pacientes, en los hospitales, o sea, cosas reales, para que ustedes por lo menos teóricamente apliquen esta teoría en la práctica, porque nosotros estamos colocando en la práctica. Las clases son para despejar dudas. Ustedes deberían llenarse de preguntas en las clases. Las clases teóricas tienen que ser un diálogo entre estudiante y docente. Tiene que ser así. Una clase donde uno habla, una copia o graba. ¿Para qué? No tiene sentido mejor estar en la camita, ¿no es cierto? Ahí viendo alguna película de 8 a 9 y luego recién salir en campo frío. No tiene sentido. Entonces no es muy inteligente lo que estamos haciendo, ni ustedes ni los docentes. Pues si los docentes lo digamos a dictar es un parte del docente. Porque ¿para qué va a dictar si eso el estudiante puede encontrar un mejor redactado? Bueno, entonces les decía, ni siquiera ya sé lo que les decía. La secreción es el pulso, ahí hemos empezado, no sé si los pulsos dependen de algo. Ahora, la vida media es aquella en condiciones normales y esta vida media puede estar prolongada cuando aquellos órganos, el hígado o los riñones, funcionan mal o no funcionan. Y en todas las enfermedades, por todos los medicamentos ocurre eso. La mayoría de las sustancias que nosotros inyectamos, tomamos como medicamentos, algunas hormonas, como esta por ejemplo, se eliminan casi siempre por el hígado, por las heces, por los riñones. Entonces, esto que les pongo como ejemplo es muy importante tomar en cuenta porque los pacientes que están con diabetes por mucho tiempo, están con su tratamiento, de pronto, si se colocan insulina, digamos, de pronto ya se colocan menos, el médico dice ya menos insulina y luego ya no les da insulina. ¿Por qué? Porque sus riñones han dejado de funcionar, no están eliminando la insulina, entonces está acumulando insulina. Por lo tanto, ya no le dan, y la poquita insulina que tiene produciendo su cuerpo, o que se le da día por mes, una dosis muy baja, digamos, aguanta, si vale el término, para la salud. Y el paciente, esto es lo importante, cree que ya se ha curado de la diabetes. Ya no necesita insulina, ya estoy bien. Mi azúcar está normal, pues, ¿no? Pero no se ha curado, sino que está peor, o sea, como que sus riñones dejaron de funcionar. Por eso es que la insulina aumenta su vida media. Es importante tener en cuenta la vida media a todo medicamento que se le da al paciente. Y vida media también a todas las sustancias que nosotros producimos, como las hormonas. Bueno, esto es importante, muy importante. Ahí quedamos el día de ayer.
Ahora continuaremos. Incluso mostramos la relación que hay entre la glicemia para recordar siempre que hay un umbral de producción de insulina. La insulina se secreta cuando la glicemia sube de 80 o de 90. Digo 80 o 90 porque esta cifra varía según los autores. Entonces, si ustedes responden 80 o 90, está bien. Si responden 85, está bien. Pero si responden 70, está mal. Si dicen 100, peor, ¿no? Entonces, entre 80 y 90 ese es el umbral de la glicemia para la secreción de insulina. A partir de esa glicemia, aquí por ejemplo los muestra 90, ¿no? Con marcado el legalito. Aumenta la producción muy rápidamente hasta los 200 y luego va atenuándose la secreción de insulina y luego se estabiliza, aunque la glicemia vaya aumentando. Ahora, rara vez los diabéticos llegan a tener 400 o 500, generalmente ya están en coma cuando tienen esto. Entonces nosotros, hablando de lo normal, pues basal, si nuestra glicemia no sube de 90, nuestra insulina está en cantidades bajas. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Qué dicen? Malo. Obviamente es bueno. Bien, entonces, de la cantidad que se produce, que se secreta en la insulina, hay que tener en cuenta el primer paso. El primer paso se refiere a todo lo que se ingiere por vía oral, pasa por el hígado primero, circula, va a volver al hígado y así va a pasar varias veces por el hígado, la sustancia que hemos invitado, que hemos tomado, va a ir circulando hasta que se metaboliza por completo. Entonces, el primer paso es la primera vez que pasa cualquier sustancia que se absorbe en el intestino rumbo al hígado. Por el sistema portal pasa primero por el hígado, ¿no es cierto? No va a circular por muchos lugares. Primero. Entonces, ¿por qué es importante este primer paso? El hígado es el principal órgano que metaboliza. Se entiende que es metabolizar, ¿no es cierto? ¿Qué es metabolizar? O sea, aquí, ¿qué sentido tiene metabolizar? ¿Qué significa? Que degrada, ¿no es cierto? Que lo convierte en otra sustancia inactiva. Eso es metabolizar. Era una proteína X, ahora pasa por el hígado altera o le quita un aminoácido, lo que sea, o lo conjuga, ya lo convierte en otra sustancia. Entonces, esa sustancia X ya no es X, se ha metabolizado, se ha convertido en otra sustancia, que puede ser útil o no puede ser útil. Que se elimine o no se elimine, eso no tiene que ver con el concepto de metabolizar. Entonces, esas sustancias, al pasar por el hígado, sin llegar a su destino todavía, se metabolizan. Ese es el primer paso. Es decir, si esa sustancia estaba destinada a calmar el dolor de cabeza, se tiene que llegar a la cabeza, ¿no es cierto? Pero antes tiene que pasar por el hígado. Pero al pasar por el hígado, fue metabolizado. Entonces nunca llegó a su destino. ¿Entiendes? Bien. Lo mismo pasa con la insulina, porque también va al sistema portal, la secreción del páncreas. En el primer paso por el hígado, se degrada más o menos la mitad, o sea, se metaboliza. Por lo tanto, la cantidad que se secreta en el páncreas en un momento no llega a la circulación sistémica en su totalidad, sino casi la mitad o la mitad es degradada en el hígado. Pero eso tampoco es problema porque la cantidad que produce el páncreas es suficiente para mantener nuestra homeostasis, salvo que haya alguna enfermedad, ¿no es cierto? Si el páncreas, por ejemplo, ya produce poca insulina, como los diabéticos, esto sí es problema, ¿no? Porque si la mitad se degrada en el hígado, entonces la circulación va a quedar menos de lo necesario. El paciente necesita inyectarse insulina. Bueno, hemos hablado ayer de los factores que estimulan la expresión génica e inhiben la expresión génica de la insulina, es decir, tiene que ver con la síntesis. Ahora, hay factores que alteran la expresión génica. Bueno, los factores que estimulan e inhiben son normales, tienen que estar ahí, alguien tiene que estimular y alguien tiene que inhibir para que no haya mucha producción, ¿verdad? Es normal, en toda función del cuerpo existe eso. En la sociedad existe eso también, hay factores que estimulan algo y que inhiben algo. Y así la sociedad, los humanos, los ciudadanos viven equilibradamente, por lo menos en teoría, ¿no es cierto? Hay algunos que se exageran o algunos que no hacen, no cumplen sus funciones, etc. Otro proceso, otra fase es la secreción, no es la síntesis. Pero la secreción también tiene factores
estimulantes y factores inhibidores normalmente. Entonces, de algunos vamos a explicar más adelante con detalle, otros simplemente los voy a mencionar, ¿ya? Porque no es porque no importen, sino que para nuestro programa y el nivel en el que estamos, es suficiente con conocer que existe ya en niveles de endocrinología. Pueden tener que profundizar eso, pero hay que tener en cuenta, por eso mencionamos. Pero algunos sí, ahora hay que conocerlos al detalle, eso vamos a explicar. Bueno, el glucagón que vamos a estudiar ahora, ¿no? Ese es un estimulante de la secreción de insulina. ¿Cómo estimula el glucagón? No estimula directamente. Probablemente sí, en el islote, como vimos ayer, hay secreciones paracrinas, ¿no es cierto? La secreción de la célula alfa va a la beta para inhibir la secreción del páncreas, probablemente. Digo probablemente porque yo no encontré esa información, no digo que no exista, pero hay que buscar. Pero lo que sí es seguro es que el glucagón tiene como efecto sobre la glicemia libera glucosa de los depósitos de glucógeno, libera glucosa, aumenta la glicemia el glucagón. Por ejemplo, si estamos con una glicemia de 60 en ayunas, que es normal, no se está secretando insulina, pero estos 60 puede bajar más todavía porque los tejidos siempre están consumiendo. Entonces, para que no baje, se secreta el glucagón. El glucagón lo que hace es agregar glucosa a la sangre, ¿sí? Para que no baje, ¿no? ¿De dónde saca? De los depósitos de glucógeno. Eso con detalle tenemos que explicarlo después. Entonces aumenta la glicemia, pero el glucagón no tiene freno, ¿no? Su trabajo es aumentar la glicemia y aumenta, digamos, 70, 80, 90. Puede aumentar indefinidamente hasta matarnos. Pero alguien tiene que decirle basta glucagón, ¿no es cierto? No te pases. Entonces cuando la glicemia está por 80 o 90, se secreta insulina. Y la insulina baja la glicemia. Y cuando va bajando ya 70 más o menos, y si nadie le dice nada, puede llegar a 0. No va a llegar nunca a 0. Cuando esté en 30 ya vamos a estar muertos. No ocurre eso porque el glucagón le dice, oye, insulina, pues tampoco te pases, ¿no? Entonces, inhibe y comienza a producir glucosa. Entonces, de esa forma, de manera indirecta, el glucagón, a través del incremento de la glicemia, estimula la secreción de insulina. El sistema parasimpático, ustedes lo conocen de sobra, ¿no? De por sí. Hay un equilibrio entre el tono simpático y el tono parasimpático, ¿no es cierto? Y se establece así un equilibrio en las funciones viscerales fundamentalmente. Las glándulas también, todas las glándulas están inervadas por simpáticos y parasimpáticos. Entonces tiene algo que ver la acción de uno o de otro. Por ejemplo, en digestivo hablamos de cuando se antojan una comida, uno dice, se me hace agua la boca, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Qué es eso? Que aumenta la secreción de saliva. Es decir, cuando uno ve alguna comida que se le antoja o le gusta, hay una descarga, mayor actividad del parasimpático. Y el parasimpático es el que provoca mayor secreción de saliva, mayor secreción de ácido en el estómago, etc. Que ya prepara, suponiendo que nosotros nos vamos a comer, pero no estamos pasando por la puerta de un restaurante, ¿no? Entonces, parasimpático y glándulas todo frustrado, no estamos yendo a clases, no vamos a comer, bla, bla, bla. Bueno, pero esa es una reacción natural. Entonces, el parasimpático actúa así. El parasimpático lo que va a hacer es estimular la secreción de la insulina. Estos factores hay que tener en cuenta porque, por ejemplo, hay medicamentos que se usan para X tratamiento y bloquean la acción del parasimpático. Nosotros, por ejemplo, para calmar el dolor del estómago, usamos algo que bloquee el parasimpático. Colinérgico, que activa y bloquea el simpático. Se relaja el músculo, calma el dolor. Pero ese efecto beneficioso en el estómago puede tener efectos colaterales en la próstata, en otras glándulas, en el páncreas. Pero si tomamos ese medicamento 1 o 2 días, no va a haber problema. Pero si lo hacemos por bastante tiempo, sí va a afectar al páncreas. Entonces, esto en alguien que no esté enfermo del páncreas, que no tiene diabetes, no va a haber problema, ¿cierto? Pero en un diabético sí. Entonces, en un diabético hay que tener mucho cuidado de dar medicamentos que bloqueen el parasimpático, porque podemos agravar la diabetes, ¿no es cierto? Si es urgente, damos una sola dosis y consolamos, ¿no? Si está recibiendo insulina el paciente, ese día le aumentamos un poco
insulina. Entonces, es así como tiene que monitorizar el médico el tratamiento del paciente. Bueno, las incretinas, que vamos a hablar enseguida, esas dos son las más conocidas. El glucagón, hay péptido, un péptido parecido al glucagón, uno. Y el otro es el péptido insulinotrófico glucodependiente o dependiente de la glucosa. Son las dos incretinas principales producidas en el intestino. Hablamos después. Otras hormonas que conocen, ustedes ya, la gastrina, secretina, colecistoquinina, también estimulan la secreción, no síntesis, secreción de insulina. Ojo con esto, no es lo mismo síntesis que secreción. ¿Ya? Ni tienen los mismos inhibidores ni estimulantes. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque de eso dependen también tratamientos, ¿no? Conductos terapéuticos. Toma el médico. La hiperglicemia, cualquier aumento de la glicemia por encima de 80-90, eso es, la respuesta es secreción de insulina. Lo mismo, aminoácidos, ácidos grasos, pero en el intestino. Después de comer, ya sea carbohidratos, lípidos o proteínas, siempre va a aumentar la secreción de insulina, porque al absorberse en la sangre va a aumentar la glicemia, los aminoácidos también y los ácidos grasos, ¿no es cierto? Estos estimulan, la presencia de estos en niveles altos estimula la secreción de insulina. La actividad física estimula la insulina. Claro, ¿qué tiene que ver el músculo esquelético, por ejemplo, con la célula beta? Directamente no, ¿verdad? Pero la actividad física, el desgaste, la disminución de glicemia cuando uno hace actividad física, hace que se secrete más glucosa, y esa glucosa tiene que entrar la insulina, o sea, esta parte lo vamos a dejar así, porque es en la fisiopatología, ¿cierto? Y eso lo van a estudiar seguramente en el próximo momento, hay que tener en cuenta. Por eso el ejercicio físico es un factor muy importante en el tratamiento de la diabetes, es un pilar fundamental. Hay tres pilares, todo diabético tiene que tratarse con esas tres cosas: alimentación, actividad física y medicamentos. Uno solo no es efectivo, ni siquiera dos. Los tres mínimo. Es decir, hay pacientes diabéticos amputados, ¿cómo hacer la actividad física entonces? ¿Ya no van a hacer actividad física? Se puede, pero es cierto, aunque van a mover las manos, van a aplaudir. Hablar también es actividad física, ¿no es cierto? Entonces, que hable, pues que lee en voz alta, bla, 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 está haciendo actividad física. ¿De qué? Porque relacionamos casi automáticamente la actividad física con trotar, ¿no? Aeróbico, digamos. No, cualquier actividad física, contracción muscular, eso. Obviamente hay diabéticos que no pueden ni trotar, aunque tengan los pies intactos, porque pierden la vista, etcétera, ¿no? No sienten los golpes que puedan darse, por ejemplo, al chocar con algo mientras corren o mientras hacen alguna actividad, ¿verdad? Entonces, esto es otro campo que lo van a aprender después. Otras hormonas, como de crecimiento, cortisol, van a hacer que se secrete más insulina. El cortisol, porque el cortisol aumenta la glicemia, muy parecido al glucagón, aumenta. No es su función específica, pero tiene ese efecto. Lo mismo la hormona de crecimiento. Y también, bueno, los inhibidores, esos son los inhibidores. Esta es la señora que inhibe todo, ¿no es cierto? Aquí también está presente. Inhibe la secreción de glucagón, inhibe la insulina, inhibe todo eso. Si el parasimpático estimula, entonces el simpático inhibe. Son siempre opuestos, ¿no? Ya dijimos, tienen que existir factores opuestos. Los opositores no son enemigos, son opositores. El opositor es necesario para que exista el equilibrio en toda actividad, inclusive en el pensamiento, es necesario tener opositores. Cuando reflexionan, no reflexionan en una dirección, sino reflexionan poniendo los pros y contras de algo para tomar una decisión, no sacar una conclusión. Siempre hay ese juego de oposición. El ayuno o la hipoglicemia van a inhibir la secreción de insulina, claro. Si el azúcar está en 60, la hipoglicemia es debajo de 60. En 50, obviamente no se secreta la insulina. Y ustedes ya saben por qué, ¿no es cierto? Se desencadena cuando la glucosa ingresa a la célula beta. En ayuno o en hipoglicemia no alcanza la glicemia para ingresar a la célula beta. Entonces no se secreta. El
La leptina es otro que inhibe, ya conocen la leptina, ¿verdad? Leptina es una hormona muy importante, no solo en el control del apetito, hay que tener en cuenta ahí. De la leptina tienen que ver muchas cosas más, porque tiene otras funciones. Bueno, de los aminoácidos se han identificado la quinina y la glicina como los principales aminoácidos estimulantes de la secreción. Es decir, a ver qué conseguir proteínas que tengan estos aminoácidos, por ejemplo. No es determinante, si no consumen tampoco va a afectar mucho. Estamos hablando de condiciones normales. Bien, las hormonas gastrointestinales, esto es importante, tienen un efecto incretina. Van a leer mucho ustedes sobre el efecto incretino. ¿Qué es esto? Como la glicemia, la elevación de la glucosa en la sangre estimula la secreción de insulina, entonces es obvio que si nuestro paciente le ponemos por el suero glucosa, va a subir su glicemia, ¿no? Eso va a estimular la secreción de insulina, así pasa. Entonces, lo que han observado, descubierto en realidad porque nadie pensaba en esto, es que dando la misma cantidad de glucosa por el suero, pero dándolo por vía oral, se produce mucha más insulina. ¿Y por qué? Porque la glucosa tiene un efecto directo sobre el celular para la secreción de insulina, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué es lo que hace el azúcar, la glucosa consumida por vía oral? Cuando digo azúcar me refiero a todo lo que datos de carbono. Entonces llega al estómago, al intestino y estimula la producción de hormonas, ¿no es cierto? Ya dijimos, gastrina, secretina, colecistoquinina, muchas hormonas. Esas hormonas a su vez estimulan por su cuenta la secreción de insulina. Entonces, y la glucosa que se ha consumido también al absorberse. Entonces hay un doble estímulo prácticamente cuando se come algo que cuando se inyecta. ¿Se entiende? Queremos nosotros hacer que el paciente produzca bastante insulina. ¿Le vamos a poner glucosa por suero o le vamos a tomar glucosa? Tomar. Le hacemos tomar mejor, ¿no? Porque además de esa glucosa que ha tomado y se va a absorber, se van a liberar otras hormonas para aumentar la secreción, el estímulo para la secreción. Ese es un efecto, eso se llama efecto incretina. Enseguida vamos a hablar de las incretinas, porque las incretinas hacen eso. Entonces, no solo las incretinas, ¿no? Por ejemplo, la colecistoquinina. Entonces, no puedo decir que ejemplo colecistoquinina, para hacerlo más didáctico, más organizada la información, los expertos han llamado eso el efecto incretina. Bueno, entonces las hormonas digestivas, luego de comer algo, tienen el efecto incretina, a eso se refiere. Potencian la sensibilidad de la sustancia insulínica a la célula beta, ¿no? Cuando se produce hiperglicemia, además. Bien, entonces ya estamos mencionando mucho las incretinas. Son dos incretinas conocidas. Bueno, no están aquí las dos. Aquí están las dos. Aquí vamos a presentar y vamos a probar. Estas son las dos incretinas, ¿no? En la abreviatura universal, como se le conoce desde P o GIP, no PIG, esa es otra hormona, GIP y GLP1, hay también GLP2, que no tiene un efecto incretina, vamos a hablar después. Estas dos se sintetizan el péptido insulinotrópico, su nombre ya lo dice, ¿no? Insulinotrópico. ¿Qué es trofismo? Trofismo, que debe ser trófico o trófico, no de tropical, ¿no? Trófico. Preferencia, afinidad, apetencia por algo, ¿no es cierto? Eso es trófico. Tiene trofismo, ¿verdad? Trofismo. ¿Ustedes por qué tienen trofismo a la hora de comer? ¿A dónde les lleva su sentido del olfato? Salchipapas, ¿no es cierto? Tiene trofismo por salchipapas. Salchitrofismo, por ejemplo. Salchitrofismo positivo, porque tiene trofismo por las salchipapas. Negativo, aquellos que no les gustan las salchipapas. Trofismo, ¿se entiende lo que es trofismo? Eso es trofismo. Entonces, este es un péptido insulinotrófico glucosa dependiente o glucodependiente. Es
decir, esto se libera en presencia de glucosa, tiene trofismo por la insulina, se refiere a que estimula la secreción de insulina. Es un péptido, ya